Bueno, pues vamos a iniciar. Bienvenidos todos a este curso. Estamos iniciando el tercer módulo ya de este curso de apologética y este módulo se titula Sectas y Religiones, 2 puntos. Luego con signos de interrogación, ¿cuál es el camino correcto? Mucha gente está buscando entre tantas sectas y religiones que dicen tener la verdad, ¿cuál es el camino correcto? Incluso veremos durante esta serie cómo es impresionante que hay tantas religiones, tantas sectas que utilizan la Biblia. Esto ha provocado que mucha gente esté confundida, porque con la misma Biblia diferentes personas tienen diferentes enseñanzas. Entonces, esta es una serie apta para creyentes y no creyentes, los creyentes que están buscando resolver algunas dudas, que están buscando tener respuestas a las preguntas que les hacen, van a tener muchas herramientas a través de esta serie, y aquellos que no son creyentes y que están en búsqueda de aquel camino, pues también les invito a que de una manera sincera abran su corazón y se den la oportunidad de escuchar todos los argumentos que presentaremos, ¿verdad? Quiero aclarar que la idea de este curso, ya sea que seas cristiano o no, no es atacar a nadie, no es criticar a nadie, no es tratar de imponer una religión a nadie. La idea es que todos podamos conocer y defender cuál es la verdad. Aclaro, no la verdad de una religión, no es lo que nosotros decimos, lo que Vida Nueva dice, lo que Jesse dice, ¿verdad? Se trata de ver la verdad que enseña la Biblia, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de Jesucristo. Hoy muchas religiones y muchas personas dicen, no, es que yo tengo la verdad, no, es que aquí somos los buenos, los demás están mal, y pues cada religión, cada persona, cada secta que dice eso está mal, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, no dice nunca que X o Y camino o religión es el correcto. Incluso afirma la Biblia todo lo contrario, ¿verdad? Jesús en Juan 14 versículo 6, en cualquier versión de la Biblia que tú quieras leer, él mismo con sus propias palabras dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y después él aclara algo todavía mucho más importante, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no importa qué título yo tengo, qué religión tengo, a dónde voy, el camino hacia el Padre, a la vida eterna, Jesús afirma, es a través de él. Entonces, si tú crees en la Biblia como la palabra de Dios, vamos a aprender juntos cuál es el camino que enseña la Biblia. Actualmente mucha gente ha distorsionado la palabra y muchos siguen un camino incorrecto. Esto no debe de espantarnos. Mucha gente se aparta de Dios porque dice es que todos tienen diferentes ideas y enseñan diferentes cosas, y bueno, nos extrañaríamos si no pasara esto. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrían falsos profetas, falsos maestros. Entonces es común, e incluso la Biblia advierte acerca de esto, por lo que no tenemos que espantarnos. Al contrario, tenemos la responsabilidad nosotros de poder investigar cuál es la verdad con la ayuda de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas, que Él nos iba a guiar, nos iba a mostrar la verdad, y es cuando tenemos un corazón sincero y pedimos en oración que Él nos guíe, que Él nos muestra cuál es el camino a seguir. Dice Proverbios capítulo 14, en el versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Hay personas, hay religiones, hay lugares que parecen ser nobles, pero que tienen un fin que es camino de muerte. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de seguir no el camino que nos parece correcto, no el camino que nos dijeron correcto, no, Señor, tenemos que asegurarnos que sea el camino correcto. Jesús dijo en Juan 8, 31 al 32, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecer significa estar plantados, tenemos que estar cimentados en la Biblia, escuchando lo que la Biblia dice, confirmando lo que la gente dice con lo que la Biblia dice, no creyéndonos todo lo que nos dicen, sino permaneciendo en la palabra. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ojo con esta palabra verdaderamente. Hay personas que aparentan ser discípulos de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús sí toma estudios y sí escucha a su líder religioso, pero antes que todas las cosas, él está plantado en la palabra de Dios. Y después añadió Jesús, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque mucha gente está engañada y está atada y está esclavizada porque no han conocido la verdad, porque no han sido liberados por la verdad.
verdad, porque no han permanecido en la palabra, porque se creen todo lo que les dicen y no están plantados en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen otra religión que no usa la Biblia? Muchos no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos creen que tal vez otro texto sagrado de otra religión que tiene otro profeta es la palabra de Dios. Vamos a examinar también tu religión de una manera respetuosa, y de la misma forma yo les invito a todos, ¿verdad?, de la religión que sean, a que examinen el cristianismo y que escuchen también nuestra postura. Yo les quiero invitar a que escuchen los primeros 2 módulos de este curso, el primero titulado La veracidad de la Biblia, donde vimos cómo se escribió, cómo sabemos con argumentos razonables, históricos, que no fue alterada por el ser humano, vimos las aparentes contradicciones de la Biblia, resolvimos todos los ataques, al menos los principales que hay en contra de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, la gente que dice que fue inventada por el ser humano, que fue hecha por Roma, y bueno, cosas absurdas como esta que carecen de argumentos razonables. Quiero decirles que en estos primeros 2 módulos y en este tercero que iniciamos, jamás damos argumentos caprichosos. Nuestra respuesta nunca es un por qué, porque sí, porque a mí me da la gana. No, Señor, la Biblia, como veremos, nos manda a dar argumentos basados en la razón, y es precisamente esto lo que hemos tratado hasta el día de hoy. En el primer módulo vimos también algunas evidencias de la Biblia, como profecías de la Biblia que se cumplen en la historia, o sea, no es algo que la Biblia dice que se cumplió, sino algo que la Biblia profetiza y que la historia muestra miles de años después que se cumplió. Hay cumplimientos que no se narran en la Biblia, sino que están, pues solamente, ¿verdad?, los podemos verificar a través de los hechos históricos. Tenemos también algunos descubrimientos científicos de los cuales la Biblia hablaba de ellos muchísimos años antes, en ocasiones miles de años antes. Vimos algunos aspectos en el segundo módulo titulado La arqueología y la Biblia, de cómo la arqueología ha verificado nombres de lugares, personas, eventos que la Biblia menciona y que durante muchos años la gente se burlaba de ellos, y hoy son confirmados como algo histórico, ¿verdad? Cada etapa de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cada periodo ha sido confirmada por la arqueología, o más bien dicho, se han encontrado en cada etapa nombres de lugares, personas o eventos verificados por la arqueología. Me fascinó a mí ver en este segundo módulo cómo en algunas ocasiones los arqueólogos se burlaban de la Biblia está mal, este rey no existió, está llena de errores, y sin embargo pasaron los años y se descubre en este ejemplo que estoy contando que el rey que decían que no había existido, sí existía, y tuvieron que humillarse los arqueólogos y decir, estábamos mal, la Biblia tenía la razón. Entonces yo les quiero invitar a todos aquellos que tienen dudas con respecto a si es la Biblia la palabra de Dios o por qué la Biblia en otros libros. Antes de continuar con esta serie, yo les recomiendo que se regresen y que pues ahora sí comiencen desde el principio, ¿verdad? Valga la redundancia. El mensaje de la veracidad de la Biblia son 21 conferencias, el de la arqueología y la Biblia son otras 10, 12 aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, y son sumamente importantes. Damos muchas evidencias y argumentos razonables de cómo sabemos también que la Biblia no fue alterada por el ser humano, como mucha gente dice, que con el paso de los años se fue corrompiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y damos la respuesta a por qué creer que es la Biblia y no otro texto sagrado, la palabra inspirada por Dios. Ahora quiero aclarar también que nos vamos a enfocar en este tercer módulo, volviendo al tema, únicamente en las creencias principales de cada secta, de cada religión, de su historia, de su organización, de sus métodos y creencias secundarias. Únicamente veremos resúmenes. Procuraremos hacer un resumen de cada una, que tenga pues los datos principales, ¿verdad? Si nosotros ahondáramos en el tema a fondo, necesitaríamos una serie entera para cada religión. Entonces, si tú tienes a lo mejor un amigo, un pariente, un compañero del trabajo, o tú mismo quieres más información con respecto a alguna secta, alguna religión, hay mucho material, hay series, hay libros que pueden profundizar mucho más en el tema. Un servidor te puede ayudar a recomendarte algún material. Escribe a mi correo Jesse, J-E-S-S y latina E de Ernesto, @ y luego las iniciales de Vida Nueva para el Mundo, VNTV.
P de Pedro, E de Ernesto, M.org.mx, y puedo recomendarte algún material. Durante esta serie pues vamos a ver una enseñanza amplia, pero no tanto como tal vez podríamos hacerlo, porque repito, pues no nos llevaría 15, 20 conferencias que tendremos, sino 100, 200 conferencias, ¿verdad? Tendríamos 15, 20 de cada religión, por lo que me voy a enfocar en lo más importante, en lo trascendental. Ahora, a todos aquellos que son creyentes, quiero dirigirme un minuto antes de comenzar con esta introducción donde estamos aclarando puntos importantísimos antes de entrar de lleno a esta serie, que cuando tú y yo respondemos argumentos a personas de otra religión, querido hermano que me escuchas, ya sea en vivo o a través de un audio, ¿verdad?, de un CD, tenemos que hacerlo respetuosamente. Es decir, no se vale que cuando alguien te diga yo creo esto, yo creo el otro, ¿por qué estoy equivocado? ¿O qué me dices con respecto a esta pregunta que tengo? No se vale decir pues eres un pecador y tú estás mal y mira nada más, o burlarnos, ¿verdad?, de ellos, querer menospreciarlos, querer ponernos por encima. No, Señor, nosotros, al igual que cada persona de otra religión que estamos invitando a examinar sinceramente la verdad, también tenemos que estar seguros de lo que creemos y por qué lo creemos. No podemos exigirles que investiguen la verdad y nosotros responder que creemos por qué, porque sí, o responderles atacándolos o insultándolos. No, Señor. Si tú y yo vemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que cada vez que los apóstoles eran llamados a dar testimonio de Jesucristo delante de las autoridades, ellos no respondían con insultos, ellos no recibían, ¿verdad?, rayándoselas en griego o en hebreo. Ellos respondían con argumentos, respondían con evidencia. Esto lo vimos en el primer módulo y yo les invito a leer en casa Hechos 2:22, Hechos 26, 22 al 26, donde los apóstoles apelan a los hechos. Cuando les preguntan, en este caso a Pablo o a Pedro, de por qué predicaban o de la resurrección de Jesucristo, ellos apelaban a los hechos. No puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Pablo mismo ante las autoridades dice, yo no predico algo que haya ocurrido en un rincón. De esto hay muchos testigos. Ellos apelaban a las evidencias razonables de la época, que era el testimonio público de aquellos que habían presenciado los hechos. Pablo dice, son más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún están vivos, en una de sus cartas. Todo esto lo vimos, repito, en el primer módulo. Y este mismo deber lo tenemos nosotros. Primera de Pedro 3:15 dice que nos preparemos para presentar defensa. Dice, estad preparados para presentar defensa, que es la palabra apología, de donde viene el término apologética, el estudio de la defensa de la palabra de Dios. Dice, de todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué significa esto? Que nuestra esperanza tiene una razón de ser. Nuestra esperanza tiene un fundamento sólido. La fe, yo insisto y lo hemos dicho, no es ciega, ¿verdad? Mucha gente dice es que la fe es ciega. No, Hebreos 11:1 no nos da esta opción. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es estar seguro de aquello que se espera, de las promesas de Dios, de las profecías de Dios, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos el mundo espiritual, no vemos lo que pasó en años anteriores, sin embargo tenemos las herramientas para poder estar seguros de que eso es real. Y aunque hay personas que no necesitamos que nos convenzan de nada, porque hemos tenido un encuentro con Dios, porque muchos dicen, bueno, es que yo escuché su voz, o se me apareció un ángel, o escuché una voz del cielo, o me dieron calambres, cosas por el estilo, pues no requieren, ¿verdad?, estos argumentos razonables. Pero hay personas que no les basta tu testimonio y mi testimonio. Hay personas que dicen, oye, ¿qué tal que cuando viste esa visión no estabas drogado o estabas soñando o algo por el estilo? Y a ellos la Biblia manda darles argumentos basados en la razón. Judas 1, bueno, Judas es un solo capítulo, así que en el versículo 22 dice, aquellos que dudan, convencedlos. No dice a los que dudan, condenadlos, juzgadlos, rechazarlos. No, dice convencedlos. Ahora, yo pregunto, ¿cómo convencemos a alguien? Diciendo, cree. ¿Por qué? Porque sí, porque yo estoy bien y porque tú estás mal, porque yo soy sabio, porque tú eres un pecador. No, Señor, necesitamos hacer un análisis sincero de la verdad para entonces saber lo que creemos, entonces saber por qué lo creemos, y solamente en ese momento se va a cumplir Primera de Pedro 3:15. Estaremos preparados para presentar defensa de aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora me dirijo a aquellos que no son creyentes. La idea no es atacarte, no es insultarte.
La idea es que si tú crees en la Biblia, juntos, insisto, estudiemos la verdad, y no se trata de que creamos lo que yo digo, no se trata de que creamos tampoco lo que tú dices, porque hay que ser parejos, ¿verdad?, para ambas partes. Se trata de ver qué es lo que la Biblia dice. Muchos dicen, sí, porque tu Biblia está modificada, porque distorsionas la Biblia. Bueno, quiero aclarar que para que no haya este tipo de dudas, porque hay personas que creen que el cristiano tiene Biblias modificadas, que nosotros de una manera perversa la mandamos a alterar, a corromper, a agregarle, a quitarle. Vamos a ver qué es lo que dicen los versículos de la Biblia de tu religión. Es decir, cuando hablemos del catolicismo, yo voy a citar cada versículo de la Biblia de una versión de la Biblia católica. Cuando hablemos de los testigos de Jehová, voy a citar la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Cuando veamos los libros sagrados de otra religión, vamos a leer qué es lo que esos textos dicen. Y cuando hablemos de la historia de esa religión, cuando hablemos de los puntos débiles en sus textos sagrados, vamos a utilizar pues su misma información, ¿verdad? Y una vez que analicemos sinceramente qué es lo que dice la Biblia, pues vamos a creer lo que ella dice. Gálatas 1, versículo 6 al versículo 9, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, o sea, no hay varios evangelios, sino que hay algunos, ya desde ese entonces ocurría, mira lo que dice Pablo, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nota la advertencia que él da: mas si aún nosotros, yo mismo Pablo, dice él, o un ángel del cielo, o sea, no importa quién venga, os anunciar otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Y vuelve a repetir en el 9, como antes hemos dicho, también lo repito ahora: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito. Muchas personas a veces dan más importancia al mensajero o a la forma que llegó el mensaje que al mensaje mismo. Tenemos que aprender este principio bíblico. No importa el mensajero, no importa la forma que llegó el mensaje, lo importante es el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Con que hay personas que empiezan a enseñar cosas completamente distorsionadas y les preguntas ¿por qué lo crees? Y dicen: es que lo dijo tal persona, que tienen gran trayectoria. Quiero aclarar, incluso dentro de congregaciones cristianas. Aquí, queridos amigos y hermanos, vamos a ser parejos. No se trata de juzgar y criticar a otros, ¿verdad?, o de hablar de los errores de otros y no reconocer los nuestros propios. Jesús dijo: para que tú saques la paja del ojo de tu hermano, tienes que sacar la viga de tu propio ojo. Entonces vamos a ser sinceros. Hay iglesias cristianas donde enseñan cosas que son incorrectas, y durante esta serie hablaremos también de algunos errores dentro de la iglesia. Si llegamos a hablar, por ejemplo, de la idolatría, mostraremos por qué está mal, y hablaremos también de la idolatría dentro del cristianismo. Vamos a atacar los principios más que los grupos, ¿verdad?, para llegar al camino correcto que enseña la palabra de Dios. Entonces, bueno, hay congregaciones cristianas, no cristianas, donde dicen: es que tal persona lo dijo, es que cuando lo dijo tembló, es que me dieron calambres, es que cayó polvo de oro del cielo cuando lo dijo, es que los muertos se levantaron y las suegras se manifestaron y cosas grandes pasaron, ¿verdad? No se crean, las suegras, estamos bromeando nada más. Y entonces la gente dice: bueno, como ocurrió todo esto, debe de venir de parte de Dios. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 24 que iban a haber falsos cristos que nos iban a engañar haciendo prodigios, señales y maravillas. Entonces no importa quién lo dijo, tu papá, tu pastor, el padre, el líder, etcétera, etcétera. No importa qué ocurrió cuando lo dijo, lo que importa es lo que dijo, lo que importa es el mensaje mismo. Recordemos el ejemplo de los cristianos de Berea, que ellos, la Biblia dice, aunque escuchaban de parte de los apóstoles la enseñanza, iban a confirmar con las escrituras para verificar que lo que les predicaran realmente fuera conforme a la palabra de Dios. Si tu líder te ama, no va a estar en desacuerdo con que tú cheques que lo que él te está diciendo vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Si está enseñando la verdad, no va a tener problema en hacerlo. Al contrario, yo le doy gracias a Dios si mis discípulos verifican lo que yo digo con la palabra de Dios. El líder que se enoja y que dice: es que no me crees, es que eres un soberbio, bueno, es un líder que entonces no le estás importando, porque el líder que le importas tú, el pastor que le importas tú, va a apoyar que tú siempre verifiques lo que él enseña en la palabra de Dios. Se va a gozar porque tiene una oveja que tiene temor de Dios. Ahora, Gálatas 1 del 6 al 9
de la versión de la Biblia Nácar Colunga, que aclaro, no es la Biblia que utiliza la Nacaranda, ni la que hizo el actor Fernando Colunga, ¿verdad? Porque hay personas que a lo mejor no tienen idea de las diferentes versiones, bueno, no tienen idea de la Biblia, creen que Deuteronomio es un dinosaurio, que las epístolas son las esposas de los apóstoles y cosas por el estilo. No, señor, la Nácar Colunga es una versión de la Biblia católica, y escucha esto, es la que ellos mismos recomiendan como la versión más apegada al idioma original. Yo estuve investigando cuál es la versión, porque hay muchas, tanto en el cristianismo como en el catolicismo, muchas versiones. Yo estuve investigando en el catolicismo cuál es la versión que ellos recomiendan como la que tiene la mejor traducción, es la Nácar Colunga. Tienen algunas para lectura diaria, otras para la reunión de los domingos, ¿verdad?, que le llaman misa, pero la versión que ellos reconocen como la más apegada al idioma original, al hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo, es la Nácar Colunga. La Nácar Colunga cita Gálatas 1 del 6 al 9 de la siguiente manera, lo quiero leer. Me maravillo, dice Pablo, que tan pronto, abandonando al que os llamó a la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, lo que hay es que algunos os turban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Os lo hemos dicho antes y ahora de nuevo os lo digo, dice Pablo. Si alguno os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Las versiones de los mormones, las versiones de los testigos de Jehová, las versiones de los adventistas, etcétera, 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 todas dicen lo mismo. Lo curioso aquí es que todos, a pesar de eso, siguen y creen diferentes doctrinas contrarias a la Biblia. Los católicos porque son tradiciones de la iglesia, los testigos de Jehová porque es la revelación que enseña el atalaya, porque fue lo que recibió su fundador Russell, los mormones que porque fue la revelación dada a José Smith por el ángel Moroni, etcétera, etcétera. Cada quien se justifica. Yo te pido que no te enojes y que me des la oportunidad de llegar a que hablemos de tu religión y que analices de una manera sincera lo que decimos. Ahora, si estás convencido de que crees la verdad, te va a servir entonces escuchar lo que dicen los cristianos con respecto a tu religión. Y si tú crees que lo que tú crees es correcto, otra vez valga la redundancia, pues entonces te va a ayudar esto como un material para podernos responder, y te invito a que nos mandes también por correo tus respuestas, de igual forma de una manera respetuosa. A mí me gusta escuchar lo que otros dicen del cristianismo porque me ayuda a prepararme y a poder presentar defensa y tener respuestas. Entonces, por cualquiera de los puntos que tú veas, te conviene aventarte esta serie, ¿verdad? Y cuando lleguemos a cada uno de los puntos de las religiones en la cual tú crees, pues veremos cosas interesantes que te van a servir, ya sea para tener respuestas si crees que tienes la verdad, y tal vez pues te des cuenta que hay preguntas que a lo mejor no tienen respuesta y que había cosas que creías de una manera inadecuada. El punto es que Gálatas 1 del 6 al 9, en cualquiera de estas versiones, queridos amigos que nos escuchan, advierte de no seguir evangelios diferentes, vengan de quien vengan. Entonces, respetuosamente yo te quiero decir, está Charles Russell, está José Smith, está el profeta que tú quieras, Elena G. de White, creo que es la de los adventistas, si no mal recuerdo, están por encima de la palabra de Dios. Está tu pastor, querido hermano, que me escuchas, por encima de la palabra de Dios. No, Señor, venga de quien venga, ¿verdad? La enseñanza, si no va de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia dice en todas sus versiones, no recibas tal mensaje, es anatema. Por lo tanto, la primera pregunta que yo hago con amor y respeto es, ¿por qué ignoras este pasaje? ¿Por qué has puesto las enseñanzas de hombres, de instituciones humanas, por encima de la enseñanza de la palabra de Dios? Y esto es lo que vamos a hacer durante esta serie, ver lo que cada religión dice a comparación de lo que la Biblia dice. En el caso de las religiones que no se basan en la Biblia, las estudiaremos, insisto, de otra manera, mostrando por qué, con argumentos razonables, creemos que no son textos inspirados por Dios. Ahora, antes de iniciar con las enseñanzas del catolicismo, vamos a comenzar con esta primera religión. Es la más popular en México, por lo que será la primera a la que dedicaremos unas 4 o 5 semanas, 4 o 5 enseñanzas. Vamos a hablar de todas las religiones que tienen más importancia en Occidente. Según la influencia de cada una será el número de mensajes que dediquemos. Vamos a hablar del
del catolicismo, de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones, de la Santa Muerte, de la masonería. Vamos a hablar de la santería. El pastor David lo invitaremos, que tiene temas especiales, que ha investigado acerca de esto, de la santería, de la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también del hinduismo, del budismo, de los Hare Krishna, de los masones. Vamos a hablar del judaísmo. Vamos a hacer un mensaje también acerca de si es Cristo el camino correcto, el único camino. Bueno, vamos a hablar de los que le van a las chivas y todos los tipos de desviaciones que existen, ¿verdad? Eso sí, ya no tienen forma de revertir la situación. No se crean, estamos bromeando, los que le van a las chivas. Y bueno, entonces, antes de iniciar, les estaba diciendo, ¿verdad? Ya no sé ni qué estaba diciendo, antes de iniciar con las enseñanzas del catolicismo, donde vamos a comenzar viendo si en verdad, como dicen, las tradiciones y los 7 libros del Antiguo Testamento que ellos tienen en su Biblia también provienen de Dios. Vamos a analizar algunos puntos importantes acerca de las sectas. En primer lugar, voy a ser muy breve, ¿qué es una secta? Una secta es una perversión o una deformación del cristianismo bíblico. Las sectas usan y se basan aparentemente en la Biblia, pero cuando tú estudias a fondo sus enseñanzas te das cuenta que en verdad no se basan en la Biblia, sino que toman la Biblia como un pretexto para distorsionar las enseñanzas principales que la Biblia dice, deformándolas. Satanás es muy sabio. Satanás, cuando no puede hacer creer a la gente que Dios no existe, ni les puede convencer de que no le sigan, lo que él busca entonces es desviarlos a una búsqueda incorrecta de Dios. Si yo, por ejemplo, no quiero que tú llegues a Acapulco, vamos a suponer, es un ejemplo tonto, pero lo voy a explicar con esta analogía. Mi primer argumento para que tú no vayas a Acapulco es decirte, no, pues mira, no vayas a Acapulco porque Acapulco no existe, es un invento de los mapas. Puede haber personas que digan, oye, yo tengo fotos de Acapulco, yo lo vi en un mapa, tengo testimonios, yo no te creo a ti, voy a ir a Acapulco. Mi segundo argumento entonces es decirle, no te conviene ir a Acapulco, está bien, no te pude convencer que no existe, pero ¿sabes algo? Ahí espantan, hay tiburones, hay un congreso de suegras y muchos dicen, bueno, entonces no voy, ¿verdad? Y si aún así tú dices, bueno, yo sí quiero ir a Acapulco, no me importa todo esto que me estás diciendo, mi última herramienta, mi última arma en contra tuya es decirte, ok, ¿quieres ir? Este es el camino a seguir. Y te voy a dar la carretera que te lleva a lo mejor a Cancún, la que te lleva a Guadalajara, pero no la que te lleva a Acapulco. Lo mismo hace Satanás. Primero trata de engañar haciendo creer que Dios no existe. Cuando la persona empieza a pensar y a razonar y decir, bueno, entonces ¿de dónde salió todo lo que existe? ¿Por qué si la entropía dice que todo va del orden al desorden, verdad? Y la evolución enseña que del desorden vino el orden. Esto es una contradicción, así que hubo alguien que tuvo que poner ese orden y muchos argumentos más que no voy a mencionar porque los veremos en uno de los módulos que veremos más adelante, que se titulará La ciencia y la Biblia. Y dice la persona, Dios existe, una creación requiere de un creador. Si todo objeto finito es causado por otro diferente a él, es decir, la nada no puede producir algo, es otro argumento. Todo objeto causado tiene que tener una causa, por lo que la creación no se pudo crear a sí misma, así que requiere de un creador. Dios existe. Entonces Satanás viene con esa persona y le dice, está bien, existe, pero no te conviene seguirlo. Cuando la persona se da cuenta de que está equivocado este argumento, de que no hay nada mejor que conocer a Dios, al igual que sería absurdo decir que no vale la pena seguir las instrucciones del manual de un coche, de una televisión. ¿Quién mejor que el fabricante, verdad? La persona reconoce, no, es que a mí me conviene conocer lo que mi creador dice. Yo quiero funcionar conforme a su propósito. Y dice, quiero seguir a Dios. La tercera estrategia de Satanás consistirá entonces en engañarle. Por eso hay tantas sectas y religiones que toman un pedazo de verdad, pero que la distorsionan para llevar a la persona que quiere seguir a Dios a una meta equivocada. La Biblia advierte acerca de esto. En 2 de Corintios 11, versículo 4, dice, porque si viene, hablando de Satanás, predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice en el versículo 13,
Porque estos, hablando de los falsos profetas, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué es un disfraz? Una apariencia de algo. Yo estoy tomando una postura de algo que no soy. O sea que hay personas que aparentan ser apóstoles, que aparentan ser obreros de Cristo, pero que no lo son, solamente tienen un disfraz. Y no es maravilla, dice el versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no llega con los cuernos y con el trinche y te dice, órale, ya vengo a picarlo, soy el diablo, le voy a jalar las patas, aquí estoy, ¿verdad? No, Señor, Él se disfraza como ángel de luz. Así que dice el versículo 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay ministros de Satanás disfrazados de ministros de justicia. Qué fuerte es este pasaje. Esto nos obliga a todos, queridos hermanos y amigos míos, a examinar lo que nosotros creemos, porque puedes estar siguiendo a alguien que te ha engañado. Esto nos obliga a todos, de una manera sincera y responsable, a analizar la verdad. Seríamos muy soberbios, incluyéndome, en decir, no, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque sí. Tenemos la obligación de analizar por qué creemos lo que creemos. Yo en esta serie he aprendido el por qué creo lo que creo y tengo respuestas. Si alguien me hace esta pregunta, yo te pregunto ahora a ti, ¿tú tienes respuestas? ¿Tú tienes respuestas? Veremos cosas interesantes durante esta serie. Ahora, mucha gente tiene su religión por tradición, no por convicción. Hablando de respuestas, no es que las tengan. Simple y sencillamente que su abuelo, su bisabuelo, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, tuvieron X o Y religión, crecieron siendo educados de esa manera y creen entonces lo que les enseñaron los antepasados, pero no tienen la convicción de yo estoy seguro de por qué creo lo que creo, la Biblia es la palabra de Dios por esto y por esto y por esto, la salvación requiere este camino por esto y por esto y por esto, y esto es lo que opino de este tema y del otro. No tienen convicción, simple y sencillamente una tradición de lo que les han enseñado, pero no han verificado con la palabra de Dios que así sea. Y mi pregunta para ti es si vas a dejar tu destino en manos de una tradición, de algo que te enseñaron seres humanos, mortales que se pudieron equivocar porque eran de carne y hueso, sin comprobar que esto es verdad. Yo te pregunto, ¿te aventarías de un edificio de 30 metros de altura porque tus antepasados te dijeron que no pasaba nada? ¿Habrá alguien que me pueda decir, sí, yo me aventaría? Una persona pensante y racional diría, yo no me aviento, aunque me diga mi abuelo y mi tatarabuelo y mis padres que no pasa nada. Y sabes algo, aunque tu respuesta sea no, tal vez es exactamente lo que estás haciendo. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque está en juego tu destino eterno. ¿Qué va a pasar cuando tú mueras y ya te aventaste al vacío de ese edificio? Es decir, decidiste creer algo de lo cual tal vez ni siquiera sabes por qué lo crees. Simple y sencillamente por tradición. Queridos amigos, cada hombre que daba su vida en la Biblia, cada hombre que predicaba en la Biblia, lo hacía porque estaba seguro que Jesucristo había resucitado. Tú te preguntas, y es uno de los argumentos a favor de la resurrección, y hablaremos de esto en el siguiente módulo que hablaremos acerca de la persona de Jesucristo. ¿Por qué estos hombres, esto es algo histórico, lo hablaremos en el siguiente módulo, por qué tanta gente daba su vida? Y lo dice la Biblia, y hay argumentos fuera de la Biblia para creerlo y para saber que es algo histórico. ¿Por qué tantas personas daban su vida por Jesucristo antes que negarlo? Porque habían sido testigos de su resurrección. No les contaron, ellos lo vieron resucitado. Y es por eso que ellos se aventaban al vacío. Decían, yo doy mi vida, porque sé a dónde voy. No puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Mi pregunta es si tú tienes la misma certeza que ellos tenían. ¿Estás seguro de lo que crees? Y mi siguiente pregunta es, ¿por qué estás seguro? ¿Por qué estás seguro? ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué evidencias tienes? ¿Porque lo leíste en un libro? ¿Porque alguien te lo dijo? ¿Porque por tradición lo recibiste? Yo antes creía por fe. Ahora que he estudiado estos temas que estamos hablando, estoy convencido porque he investigado. Repito, antes creía y tenía fe, pero ahora se ha fortalecido esta fe, como Juan Bautista cuando recibió respuestas. Ahora puedo decirle a alguien y responder por qué sé que la Biblia no fue alterada por el ser humano, antes no lo sabía. Ahora puedo responder por qué sé que Jesús es un personaje histórico y no un invento, por qué sé que la Biblia es la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú eres creyente, ten en cuenta todas estas preguntas
preguntas cuando tú evangelices. A veces es bueno preparar el terreno y concientizar como lo estamos haciendo antes de entrar a los trancazos, ¿verdad? Pregúntale a aquellos con quienes tú vas a compartir, te lo doy como un tip, ¿por qué crees lo que crees? ¿Estás seguro? ¿Cuáles son tus argumentos? Etcétera, etcétera. Y muchas personas empiezan a dudar desde ahí, empiezan a darse cuenta que efectivamente creen en lo que les han enseñado por tradición nada más. Ahora, esta es la primera pregunta, ¿qué es una secta? La segunda pregunta que quiero hacer es ¿por qué prosperan las sectas? ¿Por qué se llenan sus auditorios? ¿Por qué la gente se une a ellas? ¿Por qué personas afirman haber sido cambiadas por ellas? ¿Por qué si no han sido el camino correcto establecido por Dios siguen avanzando? Bueno, son muchas las razones, y son de suma importancia mencionarlas. Vamos a ver por qué. Quiero mencionar las tres principales razones. Número 1, prosperan porque la gente tiene dudas y las sectas les dan respuestas. Desgraciadamente muchas veces son respuestas incorrectas, pero ante la ignorancia a veces de las personas o ante, desgraciadamente, la cobardía de aquellos que callan la verdad, la gente sigue aquellas respuestas incorrectas. Pablo decía en Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Si tú y yo callamos la verdad, la gente va a escuchar a otras personas hablando verdades a medias, verdades distorsionadas, y las va a acabar creyendo. Por eso la importancia de que todos aquellos que creemos en Cristo y en la palabra de Dios, yo me estoy dirigiendo en esta ocasión a los creyentes, a los cristianos, a los hermanos, salgan de la apatía y se pongan, les exhorto, a predicar la palabra de Dios. No es posible que ya tengas 5, 10, 15, 20 años en Cristo y sigues nada más aplastado el domingo en la iglesia, calentando una silla como un abejota, un borregote, ¿verdad? Lleno de conocimiento, y yo sé esto y lo otro porque me discipulo, pero no enseñas la palabra. A los hebreos se les dice, ¿cómo es posible que debiendo ser ya maestros tengan necesidad de que se les vengan a enseñar los primeros rudimentos? Queridos hermanos, les exhorto en el nombre del Señor a que dejen la apatía y empiecen a enseñar la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que tiene dudas, y si tú y yo callamos, van a seguir caminos incorrectos. Oye, pero es que yo no sé hablar, es que me pongo nervioso, es que no sé esto y lo otro. ¿Sabes algo? Estás confiando mucho en ti mismo. Efectivamente, tú y yo no podemos hablar. Nunca dije que tú lo ibas a hacer, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Yo antes decía, y Dios es testigo de esto, de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. ¿Sabes algo? Actualmente sigo diciendo lo mismo, de toda la Biblia. Yo, Jesse Bermúdez, no puedo hacer un resumen de 10 minutos. Es Dios el que nos guía a hablar. Si tú crees en el Señor, pídele en oración, tú guíame, Señor, tú dame sabiduría, tú enséñame, déjame sentir tu corazón, el corazón de aquellos a quienes les voy a hablar, y empieza, acércate a tus pastores, tal vez hay algún manual con el que te puedan ayudar a iniciar, algún material, pero tienes que comenzar a enseñar la verdad, no podemos seguir callados. En segundo lugar, las sectas prosperan porque satisfacen las necesidades humanas. ¿Qué significa esto? La mayoría de los seres humanos tienen la necesidad de sentirse amados, de sentirse identificados, de sentirse aceptados, de sentirse útiles. Y las sectas muchas veces los hacen sentir así a sus nuevos miembros. ¿Qué provoca esto? Que una persona con problemas de depresión, con problemas de soledad, de rechazo, sea muy susceptible a las sectas. Alguien que fue rechazado por sus padres, que fue rechazado en la escuela, que fue rechazado tal vez en su misma congregación o por su familia, llega a un lugar donde le hacen sentir útil, bienvenido, qué bueno que estás aquí, donde le hacen sentir que tiene propósito. Entonces esa persona es una presa fácil de caer en la secta. ¿Qué provoca esto? Que mucha gente pertenezca a X sectas o religiones. Esto es muy importante que lo escuchen aquellos que pertenecen a alguna religión o aquellos que están buscando defender la verdad, porque este es un argumento muy muy importante. Hay mucha gente que pertenece a diferentes sectas y religiones, escúchenme bien, no porque tengan la certeza de que están haciendo lo correcto, sino porque ahí los hicieron sentir bien, ahí se sintieron identificados, ahí se sintieron amados, ahí se sintieron útiles, y esto es un gran peligro. Digo, gloria a Dios, y qué bueno que encontraste gente que levantó tu autoestima y que te ha dado su buena amistad, ¿verdad? No te estoy diciendo que rechaces su amistad, pero es un gran peligro porque
Porque yo te hago la siguiente pregunta: ¿has confiado lo que pasará contigo en la eternidad a cierto grupo, no porque tengas la certeza de que te han enseñado lo correcto, sino porque te hicieron sentir amado? El gran peligro es que estás siguiendo algo, no porque tengas la convicción de que es lo correcto, sino porque simple y sencillamente ahí te sentiste bien. Y es un punto importante que tenemos que tener en cuenta al evangelizar, y es un punto importante que pido a aquellos que no son creyentes que me escuchen. Te integraste a tal grupo, a X o Y grupo, porque te enseñaron la verdad con argumentos, porque te enseñaron la verdad con la doctrina y evidencias, o simple y sencillamente porque ahí te sentiste bien, porque dijiste, pues aquí el pastor Púas se peina como yo. Entonces te identificaste con el Púas porque se peina para arriba, porque aquí me abrazaron, porque aquí me dieron amor. Y ¿sabes algo? Qué bueno que recibiste amor, pero estamos hablando de tu destino eterno, y tu destino eterno tiene que estar basado en la verdad y no en una emoción. Queridos hermanos, antes de hablar, tenemos que hacer esta invitación a todos aquellos que nos escuchan. Amigo que nos escuchas aquí en este estudio o a través de este audio, yo te hago esta invitación con todo mi amor. Abre tu corazón. Deja al lado el factor emocional, que ahí te aceptaron, que ahí te abrazaron, que ahí te animaron, que ahí te restauraste de las drogas, del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y disponte sinceramente a buscar la verdad, porque está en juego tu destino eterno. ¿Crees lo que crees porque tienes la certeza basado en la verdad de que es lo correcto? ¿O crees lo que crees porque escuchaste algo de alguien con el cual te identificaste? Y en tercer lugar, las sectas prosperan por las decepciones pasadas de sus nuevos miembros. Es decir, mucha gente sale decepcionada de su religión, a veces de la religión tradicional en México, algunos de las congregaciones cristianas, algunos de otra religión. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué provoca esto? Que alguna otra secta, alguna otra religión se aprovecha de esta situación para mostrarles algo, entre comillas, mejor y diferente. Por eso tú y yo tenemos la gran responsabilidad de guardar un buen testimonio, porque dice Romanos 2:22 al 24, que el nombre de Dios es blasfemado entre quienes no conocen de Dios, entre los gentiles por culpa nuestra. Cuando somos hipócritas, mucha gente sale hastiada y dice, yo conocí un vecino cristiano, un jefe cristiano, un empleado cristiano que era baquetón, que era tranza, a las 12 de la noche, en la casa de mi vecino se oían gritos, insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos que guardar un buen testimonio, discipularnos, conocer la palabra de Dios para entonces poder exponer adecuadamente su palabra. Porque si no estamos preparados, y si no somos íntegros, si somos hipócritas y nos las pasamos sacando pajas, pero no queremos sacar la viga, a un fuerte llamado al arrepentimiento. Si tú no quieres pedir consejería y reconocer que hay cosas que están mal en tu vida y decir, pastores o amigos o padres, ayúdenme, tengo este y este problema, pero yo creo en Dios y quiero salir adelante, y no quieres pedir ayuda y no te quieres arrepentir, y seguimos teniendo un testimonio hipócrita que va a provocar que las personas se vayan tras de quienes aparenten tener integridad o conocimiento, si nuestra vida no es íntegra. Van a terminar blasfemando el nombre de Dios, a veces por culpa nuestra. No se les justifica, claro, ¿verdad? No hay nada de que me fui de la iglesia porque el pastor no me saludó, porque me dijeron que me estacionara en Plaza Galerías, porque el edecán me vio feo. O sea, no hay justificación. Ellos también tienen responsabilidad, pero nosotros también somos partícipes por haber sido piedra de tropiezo. En tercer lugar, ¿cuáles son las características de las sectas? Quiero mencionar algunas de las características. Este primer mensaje nos va a llevar bastante tiempo porque vamos a ver también algo con respecto al catolicismo. Las sectas, voy a ir un poco rápido ya para entrar a esta introducción del catolicismo. Las sectas, en primer lugar, tienen una, entre comillas, nueva verdad. Es decir, promueven la idea de que Dios les ha revelado algo nuevo y especial que no había revelado antes. Es que Dios acaba de manifestar esto a la humanidad. La pregunta aquí es si entonces Dios es un ser malvado que no reveló completo el mensaje de salvación, y qué pasó con la gente que vivió antes de esa nueva revelación. Si la verdad completa ha sido revelada hasta ahora, como dice Charles Russell, como dicen los mormones, con su fundador José Smith, o Charles Russell con los testigos de Jehová, ¿verdad? Es que recibimos una nueva revelación. ¿Qué pasó con la gente que vivió antes de ese momento? ¿Fue condenada porque vivían a oscuras de la verdad?
Aparte de Gálatas 1 del 6 al 9, la Biblia advierte en Apocalipsis 22 acerca de nuevas verdades o supuestas nuevas verdades añadidas a la Biblia. En cualquier versión que quieran leer, dice ahí de aquel que agregue o que quite a las palabras escritas en este libro. En segundo lugar, una secta se caracteriza por sus nuevas interpretaciones de la Biblia. Sacan versículos de su contexto o hacen de un versículo, más bien hacen una doctrina de un solo versículo sin tomar en cuenta todo su contexto, todo lo que la Biblia dice. Todo esto es para justificar sus nuevas enseñanzas. Tú no puedes sacar una doctrina de un solo versículo. Vas a hablar de la salvación, tienes que estudiar todos los versículos que hablan de la salvación para llegar a una conclusión. Quieres hablar de los ángeles, de la creación, etcétera, etcétera. Hay que ver todo lo que la Biblia dice con respecto a un tema. En tercer lugar, las sectas tienen libros sagrados extras a la Biblia, los mismos que examinaremos su origen, su contenido, cuando hablemos de cada una de las sectas. En cuarto lugar, predican otro Jesús u otro Espíritu Santo. Vamos a mostrar cuando llegue el momento que la Biblia enseña que Cristo es Dios en la carne, eterno, omnipotente y omnipresente, que habitó en la tierra corporalmente, que vivió de manera santa, que murió en la cruz y resucitó en cuerpo a los 3 días, ascendió al cielo 40 días después y hoy reina en los cielos y prontamente vendrá corporalmente por segunda vez. Este, queridos amigos y hermanos, no es el Jesucristo de las diferentes religiones. Los testigos de Jehová, por ejemplo, y no lo digo para ofender, cito lo que ustedes mismos predican. Si tú eres testigo, ustedes dicen que Cristo es el primer ser creado por Dios, porque Colosenses 1:15 dice que es el primogénito de toda creación, que antes era el arcángel Miguel. Yo pregunto a mis hermanos creyentes, ¿qué responderían a Colosenses 1:15 este argumento? No les voy a decir hoy para que se queden con la duda y sigan escuchando los siguientes mensajes. Los mormones dicen que es el hermano de Satanás. Bueno, estos sí se fueron más severos, ¿verdad? Que es uno de muchos dioses que existen, que algún día tú y yo seremos un dios como él, y que su encarnación es el resultado de la unión sexual entre Dios y María. Bueno, solamente porque dije que tenemos que ser respetuosos, no digo nada más. Ya que llegue el momento hablaremos acerca de esto. Y de igual manera, pues predican otro Espíritu Santo que el que la Biblia enseña, ¿verdad? En quinto lugar, pues las sectas se caracterizan por su doblez de creencias, es decir, en público dicen una cosa para atraer a sus miembros, aparentan en sus conversaciones y en su propaganda ser instituciones cristianas, pero en realidad niegan los fundamentos de la fe. Es como que a un vaso de agua purificada le echas una gota de lodo. Tú dirías, pues nada más es una gotita, me lo tomo. No, señor, una gota de lodo contamina todo el vaso. E incluso hace que, aunque haya sido purificada anteriormente, ahora corras gran riesgo de padecer una enfermedad. Y es lo mismo con las sectas. Su propaganda, su conversación, primero es de vaso de agua purificada, pero ya después salen a la luz las gotas de lodo que hay, que contaminan a todo el vaso. En siguiente lugar, otra característica es la teología cambiante. Vamos a ver cómo sus doctrinas, ojo, no lo que la Biblia dice, sino sus enseñanzas cambian con el tiempo. Por ejemplo, veremos, y lo menciono como algo de manera, nuevamente de manera responsable y respetuosa, los mormones antes promovían la poligamia, ahora algunos grupos no, otros sí. Los testigos de Jehová antes decían que 144,000 eran salvos, ahora han variado las opiniones y sus teologías, sus enseñanzas van cambiando. La pregunta entonces es si habían sido guiados e inspirados por Dios o no. ¿O que Dios dijo que siempre no, o que siempre sí, o Dios se equivocó años atrás? No, Señor, Dios no se puede equivocar. Cuando una doctrina de un lugar cambia, lo único que evidencia esto es que aquel lugar no tenía la verdad. ¿Por qué entonces seguir creyendo lo que enseña? Otra característica es que tienen otra autoridad suprema fuera de la Biblia. O sea, sus líderes afirman ser los mensajeros exclusivos de Dios. De tal manera que todo lo que el líder dice se toma como si Dios hubiera hablado. Ante todo esto recordamos de nuevo Gálatas 1 del 6 al 8. Ningún líder está por encima de la palabra de Dios. Lo dice Pablo, el más grande apóstol que ha existido. Ahora, si Pablo dijo esto, ¿qué nos creemos los demás, verdad? Para decir que X o Y persona está por encima de la palabra de Dios. Pablo fue llevado al tercer cielo, dice 2 de Corintios 12, del 1 al 7.
tuvo una revelación impresionante. Yo te pregunto, ¿qué líder, qué fundador ha probado con argumentos y evidencia ser más inspirado que Pablo? Mi punto es este: si Pablo mismo, que fue llevado al tercer cielo y que tuvo tal revelación, que ha sido el más grande apóstol, autor de la mitad o más de la mitad, si le atribuyes Hebreos, 13 o 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, si Pablo mismo dijo que la palabra de Dios estaba por encima de lo que él dijera, y eso que era un verdadero enviado, un verdadero visionario, no un charlatán, ¿por qué creer que hay nuevos líderes que están por encima de la palabra de Dios cuando el más grande apóstol negó que esto fuera posible? ¿Cuándo obtuvieron ese derecho, pregunto yo, y cómo lo justifican? Porque ni aun Pablo hizo eso. Predican que la salvación es por obras, lo cual menosprecia el sacrificio de Cristo. Si la salvación fuera por obras, ¿por qué tuvo que morir Cristo entonces en la cruz? Sería un desperdicio su vida y su sangre. ¿Por qué no Dios dijo, pórtense bien y ya estuvo? Y vamos a hablar acerca de esto mucho más a fondo en otros estudios. Y en último lugar, la siguiente característica de las sectas es que sus líderes y fundadores han predicho, y lo vamos a demostrar, pues un montonal de profecías falsas, ¿verdad? Deuteronomio 18:22 dice lo siguiente. ¿Qué quiero decir con profecías falsas? Con, pues, profecías que no se cumplieron. Deuteronomio, fíjate, desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que no es un dinosaurio, precisamente. En el capítulo 18, versículo 22 dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Si un profeta dice algo en nombre de Dios y no se cumple, es un profeta que no está hablando en nombre de Dios, y de acuerdo a lo que la Biblia dice, no tenemos que hacer caso a sus enseñanzas. Cuando veamos las diferentes sectas, vamos a ver cómo este versículo dice lo mismo en su versión de la Biblia, y vamos a ver entonces que cuando uno de sus fundadores dijo una profecía y no se cumplió, y meditamos en que su propia versión de la Biblia dice que si alguien dice algo que no se cumple, no le creamos, nuestra conclusión es entonces que de acuerdo, escúchame, a tu propia versión de la Biblia no tenemos que creer las enseñanzas de sus fundadores, ya que hablaron profecías que no se cumplieron. Ahora, después de toda esta introducción, quiero dedicar los siguientes minutos. Les voy a pedir 10 minutitos extras. Cada tema será de 1 hora más o menos. Llevamos 50, tomar 20 minutitos más solamente para iniciar con las enseñanzas del catolicismo. Y lo primero que vamos a responder en este mensaje es ¿por qué nuestras Biblias son diferentes? Antes de irnos a las diferentes doctrinas del catolicismo, los primeros 3 mensajes, incluyendo este, vamos a dedicarlos a establecer algunos fundamentos importantes. Si nos ponemos a pelear, a agarrarnos a bibliazos, no llegamos a ningún punto. ¿Por qué? Porque muchos católicos dicen, bueno, es que lo que yo creo es por tradición, o porque el Papa lo dice, o porque mi Biblia tiene libros que la tuya no, que dicen algo que la tuya no. Entonces, lo primero que tenemos que responder es si la tradición, si la voz del Papa y estos textos extras en la Biblia de los católicos son también inspiradas por Dios. Y esto responde a la pregunta ¿por qué nuestras Biblias son diferentes? Actualmente nuestro Nuevo Testamento contiene los mismos libros y capítulos. Varían algunas versiones y traducciones, pero básicamente enseñan nuestros Nuevos Testamentos sin comentarios lo mismo. Pero el problema viene en el Antiguo Testamento. Aquí es el punto de conflicto. Porque las Biblias católicas tienen 7 libros extras y 5 pasajes adicionales. La pregunta a responder aquí, como venía adelantando, es si estos 12 textos en total, 7 libros más 5 pasajes, son o no inspirados por Dios. Mi respuesta, querido amigo católico, con todo respeto, y te voy a decir las razones, es que no. Y aquellos creyentes cristianos, tomen nota de los siguientes argumentos. No voy a dar argumentos caprichosos, voy a dar razones. No se vale que digamos, tu Biblia está mal porque a mí se me da la gana, porque la mía está más bonita. No, Señor, tenemos que dar razones. Y quiero hoy, en los minutos que nos quedan, aunque ya hablamos algo de esto en el primer módulo, dar 7 argumentos basados en la razón. Escúchenme, 7 argumentos basados en la razón, de acuerdo a lo que dice nuestra Biblia, su Biblia y la historia de por qué estos textos de las Biblias católicas, va a sonar fuerte,
no soy irrespetuoso, simple y sencillamente digo lo que creo que es la verdad, no son inspiradas por Dios. El primer argumento, la primera razón, uno, porque ni siquiera ellos mismos los consideraban como divinos. Como te das cuenta, no te estoy ofendiendo. Los primeros líderes de la Iglesia Católica en los primeros siglos del catolicismo no consideraban como divinos. O sea, no era una ofensa decirles esto, no lo tiene que ser para ti. Desde la antigüedad había 15 escritos conocidos como los apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? Ocultos. Y el mismo catolicismo no consideraba estos textos como inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque había dudas en cuanto a su origen y contenido. ¿Cuál es la muestra más grande? Es que los integraron al canon, que es la lista de los que se consideran como inspirados por Dios, hasta 1546 en el Concilio de Trento. O sea, antes de eso, estos textos no estaban dentro del canon, no eran considerados como inspirados por Dios oficialmente. Durante 1500 años, los padres y líderes de la Iglesia no consideraban estos como textos dentro del canon porque no estaban dentro del canon. No integraron todos en el Concilio de Trento, pero sí 12 de estos 15 libros apócrifos. ¿Cuáles son? Son el libro de Tobías, de Judith, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría de Salomón, Siriaco o Eclesiástico y Baruch. Aparte de estos 7 libros, se añadió también la carta de Jeremías, que pasó a ser el capítulo 6 de Baruch, 107 versículos extras al libro de Esther, la oración de Azarías, que pasó a ser Daniel 3, 24 al 90 en la Biblia católica, el capítulo de Susana, que pasó a ser Daniel capítulo 13, y la historia de Bel y el dragón, que pasó a ser Daniel 14 en las Biblias católicas. Ahora, ¿por qué los reconocen dentro del canon hasta más de 1000 años después? Porque de acuerdo a la versión de la historia secular, o sea, no es un libro de historia cristiano, tú puedes verificar esto en cualquier enciclopedia, puedes buscarlo en Santo Google, que tiene las respuestas a todas nuestras preguntas en tan solo un instante. Si o no, Google sí responde de volada, ¿verdad? De acuerdo a la versión de la historia secular, el Concilio de Trento fue convocado para contrarrestar la reforma protestante. ¿Qué pasa entonces? Que Roma declara estos textos como inspirados por Dios porque tenían contenido que reforzaba las enseñanzas, las herejías que enseñaban, a las cuales mucha gente se estaba resistiendo. Fue entonces que dejaron de llamarse apócrifos para ellos y los consideraron como inspirados. Fue su última herramienta, su última carta, ¿verdad?, para contrarrestar la reforma protestante. ¿Por qué? Porque los protestantes estaban comenzando a enseñar lo que la Biblia dice, que iba en contra de lo que la tradición decía, y entonces dijeron, pues la gente se nos está viniendo encima porque lo están demostrando con la Biblia. ¿Qué hacemos? Hay que decir que estos libros, también inspirados por Dios, enseñan lo contrario. Hay actualmente muchos católicos sinceros que no los consideran como inspirados, ya que conocen su origen y su contenido. Yo he conocido católicos, me tocó un día una misa en Acapulco, donde, bueno, no estar dentro de la misa, claro, antes de que me linchen aquí mis hermanos, ¿verdad? Sino un día en un hotel en Acapulco, íbamos pasando por la capilla del hotel, estábamos esperando un barquito, la capilla estaba fuera al aire libre, estaban ahí y el padrecito pues estaba predicando como un pastor cristiano, ¿no? Y de repente cuando llega la hora de la misa dije, pues aquí sí va a sacar todo el cobre, porque la misa para el catolicismo significa que el pan y el vino que toman se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Hablaremos de esto en otra enseñanza mucho más a fondo. Me sorprendió escuchar que el padrecito la dio como la damos nosotros los domingos cuando tenemos la cena del Señor. Él empieza a decir, hermanos, no recuerden que el pan y el vino son solamente algo simbólico de lo que llevó a cabo Jesucristo en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, era una persona sincera, ¿verdad? Que seguramente se dio cuenta de esto y dijo, tengo dos opciones, dejo la sotana o me la quedo y ahora empiezo a predicar la verdad. Y fue lo que hizo, y hay personas que lo están haciendo y gloria a Dios por ellos. Entonces hay personas actualmente que no los consideran como inspirados porque conocen su origen y su contenido. Jerónimo, quien vivió del 340 al 420 después de Cristo,
quien tradujo la Vulgata Latina, que es la versión oficial de la Biblia que utilizan en las misas católicas. Escúchame esto, Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, versión oficial de la Biblia utilizada en las misas católicas, donde dicen Aru, Haru, Ma, y nadie entiende nada, pero ahí siguen, ¿verdad? A menos que entiendas latín. Rechazó los apócrifos porque creía que el canon correcto del Antiguo Testamento, escucha esto, era el que usaban los judíos, y en este no estaba ni están actualmente los textos apócrifos. Otros padres de la iglesia primitiva, padres me refiero a ellos como líderes de la iglesia primitiva, como Orígenes, Cirilio de Jerusalén, Atanasio, también hablaron en contra de ellos. En el concilio de Jamnia tampoco se reconocieron como inspirados por los eruditos. Entonces nos damos cuenta que los primeros líderes, aún de la iglesia católica, no los consideraban como inspirados por Dios. Fue algo que tuvieron que hacer para justificar sus herejías, y no los aceptaron ni los promovieron dentro del canon realmente porque fueran inspirados por Dios, sino porque no les quedó de otra. Era eso o desaparecía el catolicismo y sus enseñanzas, ¿verdad? O tal vez no el catolicismo, pero sí iban a tener que dejar de predicar todas sus herejías, las cuales les daban grandes ganancias, como la venta de indulgencias, por ejemplo. Roma argumenta que Lutero quitó estos libros del canon para corromper la doctrina a su conveniencia. Esto es un argumento sumamente absurdo. ¿Por qué? Porque Lutero murió en 1546. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue posible que Lutero quitara los textos del canon si Lutero muere justamente en el año en el cual inicia el concilio donde canonizaron esos libros y 17 años antes de que terminara? O sea, el concilio terminó 17 años después. Mi pregunta es, ¿cómo pudo quitar Lutero esos libros del canon, como argumentan, si cuando murió ni siquiera estaban dentro del canon? ¿Fue el espíritu de Lutero? ¿O Lutero viajó al futuro? ¿O Lutero reencarnó? Tendrían que enseñar esto si dicen que Lutero los quitó, porque cuando los canonizaron, Lutero ya estaba muerto. Ahora, en segundo lugar, el canon del Antiguo Testamento fue completado hasta el año 400 antes de Cristo. Después del año 400 antes de Cristo en adelante, hubo un periodo de 400 años de silencio donde no se levantó profeta alguno. Es decir, que estos 12 textos fueron escritos durante ese periodo de silencio. Quiero explicarme un poquito mejor. Los 12 textos apócrifos o deuterocanónicos, que significa después del canon, fueron escritos por ahí del 100 antes de Cristo, todos sin excepción alguna, El canon del Antiguo Testamento se cierra en el 400 antes de Cristo. Después del 400 antes de Cristo se reconoce, y ahorita veremos los argumentos y las evidencias, que hubo un periodo de silencio donde Dios no habló. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que fueron inspirados por Dios si en ese tiempo Dios, de acuerdo a las evidencias que veremos, no inspiró nada? O sea, ¿cómo puede inspirar Dios algo en un tiempo en el cual no habló? Es una contradicción. El canon del Antiguo Testamento ya estaba completado 300 años antes que fueran escritos los textos apócrifos. ¿Y cuál es una de las evidencias que tenemos? Es que en el 250 a.C. se mandó a hacer la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La versión griega del Antiguo Testamento. En ese entonces, cuando se manda a hacer la Septuaginta, todavía ni siquiera habían sido escritos los textos apócrifos o deuterocanónicos. Yo pregunto, si no hubiera existido canon en ese entonces, en el 250 a.C., ¿qué mandaron traducir? Si mandaron traducir algo es porque ya existiese algo, y queridos amigos católicos que me escuchan, respetuosamente quiero decirles, en ese algo no estaban incluidos los apócrifos o los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque ni siquiera se habían escrito. Se escribieron después del tiempo en el cual Dios habló, dentro del periodo de silencio que sus mismos libros reconocen, como lo veremos más adelante. ¿Qué argumenta el catolicismo? Que la Septuaginta sí tiene los textos deuterocanónicos, y tienen razón, la Septuaginta tiene los textos deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque después se la añadieron. Pero cuando inició la traducción de la Septuaginta, estos textos ni siquiera existían, por lo que tampoco estaban contemplados, obviamente. Otro argumento que muchos podrían mencionar es, oye, Jesús y los apóstoles citaban la Septuaginta con los apócrifos incluidos, lo cual muestra que le estaban aprobando. Quiero decirte, efectivamente la citaban. Sería hipócrita decir que no. La mayoría de las citas que Jesús hace del Antiguo Testamento y los apóstoles provienen de la Septuaginta, pero esto no quiere decir que le estaban aprobando. ¿Por qué entonces la citaban? Porque era la única versión disponible del Antiguo Testamento en el idioma popular, que era el griego. Pero escucha esto,
a pesar de que citaron casi todo el Antiguo Testamento, jamás citaron un solo texto apócrifo. Si ellos hubieran querido avalar los textos apócrifos, hubieran citado alguno de ellos. Citan prácticamente todo el Antiguo Testamento, ni uno solo de los textos apócrifos. ¿Por qué? Porque no los consideraban como inspirados por Dios. En tercer lugar, vamos a ver cuál es el canon que aprobó Jesús. ¡Ah, caramba! Esto va a estar bueno, ¿verdad? Acompáñenme a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, y lo voy a leer de la versión de la Biblia católica Nácar Colunga, para que no haya de que yo le quité o le agregué, ¿verdad? Que no le digan, que no le cuenten. Jesús, escúchenme bien, aprobó el canon de los judíos. ¿Cuál es el canon de los judíos? El mismo que usamos nosotros, cambia solamente el orden de los libros y la cantidad de libros. ¿Por qué? Porque ellos incluyen primera y segunda de Crónicas, de Reyes, de Samuel, en uno solo, y así hay algunos cambios, ¿verdad? Pero en contenido es exactamente el mismo. Jesús aprobó este canon, y en este canon no estaban los textos apócrifos. Lucas capítulo 11, versículo 49 de la Nácar Colunga dice lo siguiente: por esto dice la sabiduría de Dios, es Jesús hablando, yo les envío profetas y apóstoles, y ellos les matan y persiguen, para que sea pedida cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo. Fíjate, para que sea pedida cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Está hablando de todos los profetas desde el principio del mundo, cuya sangre fue derramada. Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os digo que les será pedida cuenta a esta generación. ¿Por qué es importante aquí? Porque en este contexto Jesús está hablando de cómo perseguían a los profetas. Y con estas palabras avala el alcance del canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en nuestra Biblia, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Pero no fue el último en ser escrito. Malaquías fue escrito en el 430 a.C. Crónicas fue el último libro en haber sido escrito por Esdras en el 458 al 398 a.C. Y es por eso que en el orden de libros del Antiguo Testamento de los judíos, el último libro no es Malaquías, sino es precisamente Crónicas. Ahora, el punto es este. Jesús habla de las cuentas que iban a pedir por todos los mártires. Y él no cita uno por uno, tal y tal y tal. No, él se limita a decir, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque Abel fue el primer mártir mencionado en el Antiguo Testamento, Génesis 4:8. Y Zacarías es el último mártir mencionado en el canon hebreo, que pone a Crónicas como el último libro, porque fue el último en ser escrito, es el orden correcto. Segunda de Crónicas 24:41 habla de Zacarías como el último mártir. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué si Jesús está hablando del primero hasta el último mártir de la historia, no cierra con algún mártir de los textos apócrifos, como por ejemplo los macabeos? Porque Jesús mismo, queridos amigos que profesan la religión tradicional, Jesús mismo no consideraba, ¿verdad?, estos textos como inspirados por Dios. Jesús mismo consideraba, y lo demuestra con esta declaración, que el primer libro inspirado por Dios es Génesis y el último es Crónicas. Punto. En el 400 a.C. se cierra el canon del Antiguo Testamento y allí ya no tienen cabida los textos que vinieron años después. Entonces, querido amigo católico, con respeto te digo, en tu propio Nuevo Testamento, escúchame bien, de acuerdo a las palabras de Jesucristo, no están reconocidos como inspirados por Dios los textos deuterocanónicos o apócrifos que tú tienes en tu Antiguo Testamento. Sé sincero y reconoce en esta hora que fueron añadidos por el ser humano, no por Dios, por lo que no tienes que aceptar ninguna de sus enseñanzas, las cuales, por cierto, contradicen el resto de la Biblia. Si tú lo aceptas como inspirado por Dios, estás diciendo entonces que la Biblia tiene contradicciones. La Biblia, una de dos, o no tiene contradicciones y estos textos no vienen de Dios, o si estos textos vienen de Dios, entonces toda la Biblia no viene de Dios, porque caerá en una contradicción. Ahora, en cuarto lugar, vamos a ver cómo los mismos textos o apócrifos se reconocen estos 400 años de silencio y la no inspiración divina. Es decir, y esto es sorprendente, ¿cuál es la evidencia más grande para demostrar que los textos deuterocanónicos o apócrifos no fueron inspirados por Dios? Es muy simple. La evidencia más grande es lo que ellos mismos dicen.
queremos dar una respuesta razonable, leamos lo que ellos mismos dicen. Quiero permitirme leerte 3 pasajes. Primera de Macabeos 14, 38 al 41. De la Biblia de Jerusalén, que es la otra versión recomendada por ellos para estudio, dice lo siguiente. Es una versión de la Biblia católica. Ya casi termino, voy un poco rápido. Después de eso, el rey Demetrio le asignó el cargo de sumo sacerdote. Lo nombró entre sus amigos y le concedió los más altos honores, pues se había informado que los romanos trataban a los judíos de amigos, aliados y hermanos, y que había recibido con honores a los enviados de Simón. El rey tomó en cuenta lo que pareció bueno a los judíos y los sacerdotes, que Simón fuera príncipe y sumo sacerdote para siempre. Subraya lo que sigue: hasta el día en que aparezca un profeta digno de fe, que él comandara sus ejércitos, que tuviera a su cargo los lugares santos y nombrara a los responsables de los servicios públicos y de la administración del país, que también se preocupara de los armamentos y de la defensa de fortalezas. ¿Qué enseña esto? Que el mismo autor de Macabeos estaba consciente del tiempo de silencio que había, porque afirma que no había un profeta digno de fe. ¿Qué significa profeta en hebreo? El que habla inspirado por Dios. Según este mismo pasaje de Macabeos, no había tal persona en esos tiempos. Hasta el día en que aparezca un profeta digno de fe, hasta el día en que aparezca alguien que hable inspirado por Dios. La pregunta es, ¿cómo pudo Dios inspirar este libro si no había profeta? Es decir, nadie que hablar inspirado por Dios. El autor de Macabeos nunca se presenta a sí mismo como un profeta. No, señor. El mismo autor, veremos, reconoce que él está hablando una versión histórica de los hechos. Es interesante históricamente, pero no teológicamente. O sea, se presenta como un historiador, mas no como alguien que afirma ser inspirado por Dios. Es como que yo te pregunto, oye, lo que dijo X o Y historiador, ¿es cierto históricamente? Tal vez sí, pero no puedes tomarlo como algo que Dios inspiró, que se tiene que hacer. Puede tener errores en cuanto a sus creencias, ¿verdad? Dice segunda de Macabeos, capítulo 2, en el versículo 19. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupator, las manifestaciones celestes que tuvieron lugar en favor de aquellos que luchaban heroicamente por el judaísmo, porque a pesar de su número reducido reconquistaron toda la región e hicieron huir a los ejércitos bárbaros, y cómo recuperaron el templo célebre en todo el universo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que querían abolir, cuando el Señor, siempre justo, le fue favorable. Todo esto fue expuesto por Jasón de Cirene en 5 libros que trataremos de resumir en solo uno. ¿Qué significa esto? Que el autor reconoce, escucha esto, que está dictando una historia recabada de otros hombres. O sea, jamás afirma como hacían los profetas, Dios dice, palabra del Señor, escucha lo que Dios dice. No, él únicamente se presenta como un recopilador de los hechos narrados por otros historiadores. O sea, como te venía diciendo, es un libro útil el de Macabeos, claro que sí, para conocer la historia que ocurrió en esos 400 años de silencio, pero el mismo libro jamás afirma provenir de Dios. Termina diciendo, todo esto fue expuesto por Jasón de Cirene en 5 libros que trataremos de resumir en uno solo. O sea, la intención del autor fue resumir la historia expuesta por otro hombre, no escribir un libro inspirado por Dios. Y la muestra más grande de esto la encontramos al final del mismo libro. Esto es sorprendente, yo no podía creerlo cuando lo leí. Dije, ¿cómo es posible que la gente crea que Macabeos es inspirado por Dios después de leer lo siguiente? Segunda de Macabeos 15, 37 al 39 dice: así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor, cómo a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. Aquí, así termina el texto de Macabeos. No dice, y Dios ha hablado, bla, bla, bla. Dice, si la composición del relato ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Así como no es bueno tomar vino solo o agua pura, sabiendo que el vino mezclado con agua es agradable y da mucho gusto, así también la bella disposición del relato encanta los oídos de los que leen la obra. Aquí pongo punto final. A mí me sorprende, dice la composición, y muestra su humildad del autor.
¿Ha sido buena y acertada? Eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Ahora, ¿por qué si Dios lo inspiró, pone la opción de haber dejado tal vez un relato pobre y mediocre? Porque jamás fue inspirado por Dios. Él mismo reconoce que lo que escribió fue, dice en su Biblia, todo lo que pudo hacer. No dice, fue lo que Dios me dijo. Ahora, ¿Dios puede inspirarte, pregunta amigo católico, un relato pobre y mediocre? ¿Por qué si el autor da esta opción, tú crees que este texto es inspirado por Dios? Si el autor mismo da la opción de que su relato es un relato pobre y mediocre, es porque él está reconociendo que su obra es una obra humana. Y así el resto de los otros libros tienen puntos débiles y enseñanzas que contradicen las mismas escrituras, como veremos en los siguientes estudios. Termino con los últimos 3 argumentos razonables, muy breves, y lo resumo de la siguiente forma. En quinto lugar, Josefo, historiador judío, que vivió del 30 al 100 de Cristo, aproximadamente, numeró los libros del Antiguo Testamento que estaban dentro del canon. Estas palabras que mencionamos no son de la Biblia, sino de un historiador parcial. Y en esa lista no está ninguno de los deuterocanónicos o los apócrifos. La lista de este historiador de los libros que los judíos consideraban del Antiguo Testamento como inspirados por Dios son los libros que tenemos hoy en el Antiguo Testamento y que tienen hoy los judíos en el Antiguo Testamento. Fue una lista de 22 libros porque, aparte de no dividirlos en primera y segunda, tenían juntos como uno solo a Esdras y Nehemías, Ruth y Jueces, Lamentaciones, Jeremías, cosas como estas, pero en cantidad son exactamente los mismos libros que hoy tenemos, y aquí no están los textos deuterocanónicos. En sexto lugar y penúltimo, los judíos, todos sin excepción alguna, reconocen esos 400 años de silencio donde Dios, dicen, inspiró aquellos textos. Vuelvo a preguntar cómo los inspiró si había silencio. Esto es una contradicción y nos muestra únicamente que el contenido de estos libros es un contenido histórico, útil históricamente, pero no pueden ser considerados como inspirados porque Dios en ese tiempo, reconocen los judíos, no inspiró nada. Y en séptimo y último lugar, el libro de Baruc también narra el desierto que vivían lejos de Dios y cómo clamaban porque se volviera ellos de nuevo, reconociendo también este periodo de silencio, el mismo libro de Baruc. Y segunda de Baruc, que los católicos no lo reconocen como inspirado, sino como apócrifo, pero que históricamente también corrobora el periodo de silencio. Cito lo que dice en el capítulo 85, versículo 3. Los profetas se han dormido. Ellos reconocen, ¿verdad?, en este texto, cómo nuevamente había un periodo de silencio. ¿Cuál es la conclusión? No es cierto que nuestras Biblias están alteradas. Nosotros no le quitamos nada, ellos le añadieron. Querido amigo católico, la culpa no es tuya, no te estoy echando tierra a ti. Son aquellos líderes corruptos de hace cientos de años atrás que tuvieron el descaro de agregar a la Biblia, a pesar que la Biblia dice, ay de aquel que la agregue. No te estamos atacando a ti, tú has sido sinceramente engañado, pero hoy es tiempo que te des cuenta, estos textos no son inspirados por Dios. Nosotros no le quitamos nada, ellos le añadieron. Lo muestra nuestra Biblia, lo muestra su Biblia y lo muestra la historia. Ahora, a pesar de esto, seguiremos leyendo su versión de la Biblia para estudiar cada lección y veremos con su versión del Nácar Colunga las diferentes enseñanzas tal cual nosotros las enseñamos, porque es lo que la Biblia dice, lo que Dios ha inspirado. Vamos a hablar de la idolatría, vamos a hablar si fue Pedro el primer papa, de la adoración a María, de muchas cosas interesantes, el bautismo de los niños, la salvación por obras, etcétera, etcétera, todo citando versículos de su misma Biblia en su contexto. Continuaremos en la siguiente enseñanza, ahora preguntándonos si la tradición católica también es inspirada por Dios.